donde estamos hablando de ergonomía, ¿sí? De esta ciencia que estudia las relaciones entre el ser humano y su entorno, en los trabajos, en el deporte, que si bien nosotros podemos pensar que esto depende de factores externos, porque uno se pone a pensar cómo es la máquina, cómo es el deporte, cómo es el lugar donde me toca trabajar, en realidad lo que tenemos que pensar es que es una relación entre eso y nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a retomar donde habíamos dejado, que era en la importancia de los datos antropométricos como uno de los elementos que se tendrían que tomar en cuenta en los trabajos, ¿no? Obviamente que si en una entrevista de trabajo me empiezan a medir el cuerpo me va a resultar medio raro, pero una vez que la empresa decide o que el lugar decide que sí, que nosotros vamos a ser empleados o empleadas, si sobre todo tenemos que involucrarnos físicamente en la actividad, sería importante. Sería importante para ver qué tipo de silla o de asiento nos darían, qué tipo de escritorio. En el caso del arma, como decía recién Janet, no sé si ustedes tienen previamente cómo hacen para elegir, Janet. No, nosotros elección no tenemos. En sí es la misma para todo policía. La diferencia que tenemos el día de mañana, en el caso de que haya, es cambiarla por una empuñadura más pequeña, porque nosotras, al ser mujeres, tenemos obviamente las manos más chicas. Entonces no es el mismo agarre que la que tiene un hombre en cuanto a la base de la empuñadura o la empuñadura en sí del armamento. Bien, pero por ejemplo el peso no tiene nada que ver del arma en relación a la ley de También fuerza que vos tengas. el tema del peso, del retroceso, de la situación, en sí es todo. Bien, obviamente, sí, sí, sí. Está buenísimo lo que decís. Bueno, como ven, hay un montón de medidas, ¿sí? Algunas se usan para determinada cuestión, otras no se usan directamente y otras no se ven directamente nunca. Bien, por un lado entonces la antropometría en la ergonomía. Bueno, y dijimos otra de las grandes disciplinas, y acá sí tiene mucho que ver con el recorrido que nosotros hicimos, es tener en cuenta la biomecánica, ¿no? Una de las áreas donde es importante la participación de los especialistas es la biomecánica para Daniela, se evaluar, murió el perro. pensé que estaban hablando, para evaluar y rediseñar tareas y puestos de trabajo. A veces por personas que ya vienen con cierta limitación funcional, pero otras veces son personas que van sufriendo lesiones durante su estadía laboral y hay que readaptar la función o reasignar la función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que yo les contaba recién, si hay una empleada que está teniendo problemas de microtraumatismos porque al quedarle tan baja la mesa empezó a tener problemas en cervicales y termina teniendo hernias cervicales y a cada rato tiene adormecimiento de los miembros superiores y dolores, etcétera, etcétera. Una de dos, o modifico digamos, en esta relación ser humano-máquina, modifico la máquina, o le reasigno otra función, porque evidentemente en ese lugar donde está, va a seguir teniendo sintomatología. Entonces, esta idea de repensar los espacios y las funciones en relación, ya sea a los microtraumatismos repetitivos que esa persona sufre, o a determinada situación de incapacidad que hace que pueda hacer una función y no otra, son elementos biomecánicos a tener en cuenta en este contexto de ergonomía, ¿sí? Obviamente, chicos, que en estas situaciones se entremezclan muchos intereses que tienen que ver, obviamente, con lo económico por un lado, y con lo político por el otro. Este tema de la CRT, los sindicatos, los gremios, son variables que exceden, están presentes, pero exceden lo que estamos hablando, ¿no? Acá estamos haciendo un análisis simplemente desde la anatomía funcional, no estamos abriendo un debate en relación a la relación dueño-empleado, empresa, que obviamente esas variables hay que tenerlas en cuenta. En el caso de Janet, seguramente habrá una cuestión de presupuesto que también estará ligada a la posibilidad de acceder a determinadas armas o no. Obviamente que sabemos que esas variables existen. Pero acá lo que estamos pensando es de qué manera nos cuidan en el lugar donde estamos. Por un lado, para que rindamos más, porque en definitiva ese es el objetivo de la empresa, pero también para prevenir y evitar que tengamos lesiones por el mal uso de los elementos con los que contamos, ¿sí? Bien.
Entonces, la biomecánica nos permite evaluar las capacidades de una persona, sus posibilidades físicas, y en base a eso, ¿qué función le vamos a asignar en relación a esas funciones, ¿sí? Y a estas posibilidades? Sin irnos a cuestiones tan empresariales o tan que tienen que ver con los lugares de trabajo solamente, hay ciertas disposiciones y condiciones ergonómicas que nos permiten acondicionar inclusive actividades de la vida diaria. Es muy conocido o muy conocida esta imagen, que si alguna vez la vieron, a lo mejor es importante empezar a entenderla en detalle, que tiene que ver con las posiciones que adoptamos a lo largo de la vida diaria, sobre todo en situaciones que nos llevan mucho tiempo. Porque a veces uno puede tener una mala postura o sentarse en un lugar que no es el adecuado y estar un ratito y eso quizás no nos genere ningún tipo de efecto. Pero si nosotros tenemos una actividad que se repite a lo largo del tiempo, durante varias horas, es mucha la adaptación que le pedimos al cuerpo a esa situación. Entonces no nos damos cuenta en el momento, pero esto repetido a lo largo del tiempo nos trae problemas. La posición de sentado, de sentada, la altura del escritorio, la altura de la computadora, la altura de la pantalla de la computadora, son todas situaciones que tendríamos que tener en cuenta para evitar futuras lesiones, ¿sí? No todo el mundo cuenta con un asiento ergonómico, y justamente la palabra que usó Janet para hablar de la empuñadura, dijo empuñadura ergonómica. Obviamente que se habla también de asientos ergonómicos, ¿sí? Fíjense que los asientos llamados ergonómicos tienen algunas cuestiones fundamentales. La altura del respaldo es importante. No es lo mismo, cállense los glúteos, no es lo mismo el respaldo de una silla que nos cubra hasta la nuca o hasta la cabeza, que una silla con un respaldo bajito o sin respaldo aún, que llegue hasta la zona lumbar. Esto, por ejemplo, los conductores de autos lo tienen sumamente claro, porque tienen que estar muchas horas sentados en el auto. Entonces, hay un respaldo que tiene que contener, y tiene que contener hasta una cierta altura de la columna. ¿Cuál es la altura? La que permite apoyar luego antebrazos y brazos a unos 90 grados de flexión. Por otro lado, tiene que haber un apoyo en la zona de los isquiones. Hay que también tiene que favorecer unos 90 grados de flexión de cadera. Luego tenemos la altura del escritorio, que tiene mucho que ver con el largo que tengamos de piernas, para medir a qué altura vamos a ubicarlo, ¿sí? Les habrá pasado de tener muchas veces los muslos pegados al escritorio, o al revés, un escritorio demasiado alto. Y luego tenemos la importancia de la altura de la computadora, que hoy en día hay un montón de aditamentos y de estructuras que nos permiten modificar esto, más allá de la mesa o el escritorio, porque a veces eso es muy difícil de cambiar. Vieron que existen estas especies de soportes para ubicar computadoras, notebooks, inclusive celulares, en ángulos que nos permitan mantener la horizontalidad de la mirada, ¿sí?, a una determinada distancia y con un determinado ángulo hacia la pantalla. Esto, insisto, parece una pavada, parece un elemento sin sentido, demasiado analítico, pero sostenido en el tiempo, durante muchas horas y durante varios días, empieza a Ninguna generar pavada. efectos en el cuerpo. Empieza a Profe, generar... Sí, es raro que, digamos, viendo esto, porque ahí yo veo que el escritorio está como un poco más arriba, cosa que no sucede en todos los escritorios que yo vi en mi vida de oficina, tienen toda una medida estándar que es más bajo de lo que debería ser. sí. Es una cuestión de costo, seguro. Tenés que Pero es elevarte increíble. la compu. Sí, Tenés que elevarte la pantalla. Si el deberían ser escritorio es más bajo, altos, ¿no? Deberían ser más altos de lo que son deberían para ver ser, esto. deberían ser La un poquito más pantalla. altos. Deberían ser un poquito más altos, pero lo que te importa es la altura de la pantalla. Si vos vas a trabajar con la computadora, vos lo que te interesa es la relación entre tu cabeza y cuello y la pantalla, y la mirada. Eso es fundamental. Entonces, si vos te tenés que levantar la compu con libros, no importa. La idea es la relación pantalla, cuello y cabeza, más que la altura del escritorio. Obviamente que la altura del escritorio incide si es demasiado bajito y vos tenés que estar compensando esa altura con la computadora. Pero en líneas generales eso es lo más importante. Y después, que no lo muestra la imagen. Si vos tenés elementos a los costados de la computadora que usás mucho también, como podría ser el teléfono o algo,
siempre la posibilidad de rotar con todo el cuerpo. Yo una vez atendí a un paciente hace mucho tiempo, cuando todavía se usaba el teléfono